Lucía tenía 32 años y trabajaba como cajera en un supermercado de barrio. Sonreía a todos los clientes, contaba billetes todo el día, pero nunca veía su propio dinero quedarse en su cuenta. Cobraba a final de mes y a los pocos días, el saldo volvía a estar casi en cero. Alquiler, comida, transporte, algún capricho, alguna ayuda a la familia y siempre la misma sensación a no sé en qué se me va el dinero. Cada mes se prometía a sí misma que esta vez sería diferente, que se iba a organizar mejor, que iba a dejar algo para ahorrar. Pero bastaba una factura inesperada o una cena improvisada para tirar por tierra todos sus buenos propósitos. Lo peor no era solo el dinero, era la sensación de vivir siempre agobiada. Mirar el calendario y pensar, faltan 10 días para cobrar. Y ya no sé si llego. Lucía estaba cansada de vivir así, pero no sabía por dónde empezar. Un día, mientras hacía su turno en la caja, vio algo que le llamó la atención. Una clienta pagó su compra con un sobre marrón muy gastado, lleno de billetes pequeños perfectamente doblados. Lucía, por curiosidad, le dijo en broma: con ese sobre, parece que trae un tesoro. La mujer sonrió y respondió: es mi sobre de la comida. Si no lo traigo, gasto de más. Pagó, guardó el cambio en el mismo sobre y se fue. Aquella frase se le quedó dando vueltas todo el día. Mi sobre de la comida. Esa mujer no era rica, no parecía tener un gran sueldo, pero daba la sensación de que tenía el control. Esa noche, en casa, Lucía abrió el cajón donde guardaba sus papeles. Encontró varios sobres marrones que le daban en el banco y en la empresa. Los estuvo mirando durante un rato, pensando, y de repente, una idea empezó a tomar forma en su cabeza. Si el problema era que el dinero se le mezclaba y desaparecía, tal vez la solución era separarlo antes de que se esfumara, no en una hoja de Excel que nunca miraría, no en una app que acabaría ignorando, sino en algo tan simple como sobres físicos. Al día siguiente, cuando cobró su sueldo, hizo algo que nunca había hecho. Fue al banco, sacó la mayor parte en efectivo y llegó a casa con un fajo de billetes que le daba hasta respeto. Puso todo sobre la mesa y respiró hondo. Luego sacó 4 sobres marrones y escribió en cada uno: en alquiler, comida, transporte y yo del futuro. En el sobre de alquiler metió la cantidad exacta que necesitaba para el mes. En el de comida, una cifra realista basada en lo que solía gastar. En transporte, lo necesario para el bus y el metro. Por último, abrió el sobre más pequeño, el que más miedo le daba, en el de yo del futuro. Miró los billetes que quedaban y pensó: si no pongo nada aquí, mi yo del futuro va a seguir igual de agobiada que yo. Decidió meter una cantidad pequeña, casi simbólica. No era mucho, pero era algo que antes no existía. Era su primer gesto de respeto hacia la Lucía de mañana. Durante ese primer mes, hizo una regla muy simple. Solo podía pagar comida con el sobre de comida. Solo podía pagar transporte con el sobre de transporte. Y el sobre del yo del futuro no se tocaba, salvo para ingresarlo a una cuenta aparte. El primer fin de semana fue un desastre. Varios amigos le propusieron salir a cenar y luego tomar algo. Miró el sobre de comida y vio que no llegaba para todo. Por primera vez, tuvo que decir: no puedo permitírmelo este mes. Se sintió un poco avergonzada, pero también extrañamente honesta consigo misma. Con los días, empezó a ocurrir algo curioso. Como veía físicamente el dinero que le quedaba en cada sobre, empezó a alargarlo sin darse cuenta. Compraba menos cosas innecesarias en el supermercado. Pensaba 2 veces antes de pedir comida a domicilio. Y cuando el sobre de comida bajaba demasiado rápido, ajustaba las compras de la semana siguiente. Al final del mes, pasó algo que nunca le había pasado antes. No solo le quedaba algo dentro del sobre de comida, también tenía el sobre del yo del futuro listo para ingresar en su cuenta de ahorro. No era una cantidad enorme, pero era la primera vez que llegaba a final de mes con dinero reservado a propósito. Lucía repitió el sistema al mes siguiente. Esta vez, añadió un 5.º sobre imprevistos. Cada mes metía una pequeña cantidad ahí, para no tener que romper su organización cuando apareciera una factura sorpresa. Con el tiempo, los sobres dejaron de ser algo raro, se convirtieron en su mapa del mes. Abrir el cajón y verlos le daba una sensación de orden que nunca había tenido. Ya no se preguntaba: ¿dónde se fue mi dinero? Sabía exactamente hacia dónde iba. Después de un año usando la regla del sobre marrón, decidió sentarse a revisar. Sacó sus cuadernos, las libretas del banco y las cuentas del yo, del futuro y imprevistos. Se encontró con algo que la sorprendió. Entre el ahorro mensual del sobre del futuro y los imprevistos que no se gastaron del todo, había juntado más de lo que imaginaba. No era todavía una fortuna, pero sí una base
que antes nunca existió. Por primera vez, tenía dinero para algo más que sobrevivir. Tenía dinero para plantearse objetivos. Hablando con una amiga Mayo Ere, que ella escuchó otra frase que se le quedó grabada. En el dinero que no tiene tarea, se escapa. Lucía comprendió que había llegado el momento de darle una tarea concreta a esos ahorros. Empezó por algo pequeño en un curso corto de formación para poder aspirar a un puesto mejor. Pagó el curso con parte del dinero del yo del futuro. Poco después, consiguió un trabajo con un sueldo algo Mayo Ere. Y lo más importante, no cambió su sistema de sobres. Lo que antes habría sido más sueldo, más gastos, esta vez fue más sueldo, más dinero para el futuro. Aumentó ligeramente la cantidad del sobre de yo, del futuro, y del sobre de imprevistos. Siguió viviendo de forma bastante parecida. Pero cada mes, los sobres trabajaban a su favor. Pasaron los años. Lucía cambió de trabajo una vez más. Se esforzó, aprendió, pidió mejores condiciones cuando tenía argumentos. Con los ahorros de sus sobres y algo de ayuda, pudo dar la entrada de su primer piso pequeño. Aquel día, al firmar, recordó el primer sobre marrón que había escrito a los 32 años, yo del futuro. En aquel momento, su futuro parecía tan lejano y tan borroso. Hoy era un piso real, con llaves reales. Unos años después, repitió la jugada, y más adelante, una tercera vez. No se hizo millonaria de un día para otro. No fue fácil, ni rápido, pero aquel sistema tonto de sobres, que muchos habrían despreciado, se convirtió en el camino que la llevó de vivir al día a ser dueña de 3 pisos pequeños. Cuando la gente le preguntaba cómo lo había hecho, muchos esperaban una fórmula milagrosa, una inversión secreta o un negocio escondido. Lucía solo decía: empecé metiendo mi sueldo en sobres y dejando de mentirme sobre en qué se iba mi dinero. Para ella, la verdadera riqueza no era solo tener pisos, era haber pasado de vivir siempre ahogada a sentir que cada euro tenía una tarea, que ya no era esclava de sus impulsos, sino dueña de sus decisiones. La regla del sobremarrón no es mágica. No te va a regalar un piso de la noche a la mañana, pero hace algo que casi nadie enseña: te obliga a mirar a la cara tu realidad y a decidir a propósito qué va a hacer tu dinero cada mes. La pregunta es, ¿tu dinero tiene tarea o se te escapa sin que te des cuenta? ¿Te atreverías a probar durante 3 meses tu propia versión de la regla del sobremarrón? Tal vez, como Lucía, no te conviertas en rica mañana, pero puede que empieces a construir, sobre la mesa de tu casa, el camino hacia tu propia riqueza.